Continuando, vamos a hablar de los metaloides, que aquí ya la cosa también se está poniendo un poco extraña. Primero que nada, hay que decir que se llaman metaloides porque tienen propiedades que son intermedias entre los metales y los no metales. Es decir, es ese punto de cambio en el que los elementos prácticamente están dejando de ser metales y se están empezando a convertir en lo que conocemos como no metales. Esto debido a la capacidad que tienen para ionizarse o separarse y también a la capacidad de crear enlaces químicos. La mayoría se dice que son semiconductores. ¿A qué nos referimos con esto? Que pueden funcionar tanto como conductores eléctricos como aislantes. Esta es una propiedad muy valorada de estos elementos, ya que prácticamente todo lo que usamos que tiene circuitos eléctricos se apoya de estos semiconductores para no quemarse, por ejemplo. Así que aparatos como la computadora, los carros, las tarjetas gráficas, la inteligencia artificial, todo esto funciona a partir de estos elementos químicos. Como podrás darte cuenta, son muy importantes para la vida cotidiana. Sin ellos, nuestra vida sería muy diferente hoy en día. Además de eso, son elementos que son relativamente abundantes. Algunos ejemplos de ellos son el arsénico, el silicio y el boro, que por ejemplo el silicio se usa mucho para elaborar estos semiconductores que te digo. Además de esto, son elementos duros, poco maleables, es decir, que no se pueden manipular, que no se pueden doblar con tanta facilidad, ya que son quebradizos. A pesar de ser un metal, prácticamente se pueden quebrar. Su punto de fusión es elevado también. Y finalmente se les considera elementos anfóteros. En este caso, la palabra anfótero quiere decir que puede funcionar como un ácido o como una base. No sé si te acuerdas de cuando hablamos del pH, por ejemplo. En este caso, los metaloides pueden comportarse de acuerdo a su pH como una sustancia ácida o pueden cambiar del otro lado y comportarse como una sustancia básica. Aquí en la pantalla te muestro la ubicación de los metaloides en la tabla periódica. Es importante que notemos que son una escalerita, no es un grupo como tal lineal o varias filas de elementos como los metales de transición. En este caso, los metaloides empiezan por boro, pasan por silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Estos son los elementos considerados metaloides. Y los que están después de ellos son los que llamamos propiamente no metales. Es importante que notes que se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Y como características principales, los no metales van a tener que estos no pueden conducir la electricidad ni el calor. Estos elementos ya no son conductores y, por ejemplo, esa es la principal diferencia entre un metal y un no metal. Un metal conduce la electricidad y el calor. Un no metal ya no lo hace, para que tengamos en cuenta esta diferencia. Además de esto, cada uno tiene propiedades muy particulares o específicas. Forman enlaces químicos llamados covalentes, lo cual ocasiona que formen moléculas inclusive entre ellos. A esto se les suele llamar moléculas diatómicas, ya que crean una molécula a partir de dos átomos de este mismo elemento. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno pueden formar estas moléculas diatómicas, es decir, dos átomos de hidrógeno se unen para crear una molécula, pero de hidrógeno también. Ese es otro punto importante en los no metales que los metales no pueden hacer. Además de esto, se pueden encontrar en el estado sólido, líquido y gaseoso. Son muy versátiles. Son elementos débiles por lo que no se pueden transformar, convertir, deformar, estirar. No tienen esa facilidad como la tienen los metales para fundirlos, cambiarles de forma, alargarlos, estirarlos, aplastarlos, etc. Además, estos elementos no metálicos se encuentran muy presentes en los seres vivos y nos ayudan a realizar nuestras funciones vitales. Es por ello que son muy necesarios, pero para nuestra supervivencia. Además de que se encuentran presentes en muchos medicamentos y en la gran mayoría de los alimentos se van a estar presentes estos elementos.
Aquí en pantalla te muestro cuáles elementos químicos corresponden al grupo de los no metales. Son muy poquitos y a pesar de que son muy poquitos, son grandemente necesarios y son muy importantes para nuestra vida diaria. Por ejemplo, está el hidrógeno, que a pesar de que está en el grupo 1, desafortunadamente forma parte de los no metales. Lo correcto tal vez sería que esté de aquel lado. Pero bueno, en la tabla periódica, debido a su acomodo, está puesto ahí. También vamos a encontrar elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. Todos estos son elementos muy necesarios para la vida humana y sin ellos prácticamente no podríamos existir. Pasando a otro de los grupos de elementos de la tabla periódica, vamos a hablar de uno que es muy peculiar y en mi opinión son de los que son más interesantes o los que más me gusta estudiar, son los halógenos. Los halógenos se encuentran en el grupo 17, casi al final de la tabla periódica. El nombre de estos elementos químicos significa literalmente creadores de sales, porque estos elementos químicos tienen esa facultad para crear sales al combinarse con otros elementos químicos. ¿A qué me refiero con sales? Pues tal cual lo que nosotros conocemos como una sal, por ejemplo la sal de mesa, es decir, la capacidad de formar estos granitos de minerales con otras sustancias. Por ejemplo, pues la sal de mesa es un compuesto creado a partir de estos halógenos, particularmente del cloro. Estos elementos químicos tienen como propiedades que son muy abundantes en la naturaleza, siendo el cloro y el flúor de los elementos que más hay de los halógenos en el planeta. Estos se encuentran en depósitos en los océanos o en el fondo también de los mares. No por nada el mar es salado. La presencia de elementos como cloro y flúor le da esas características y esa tonalidad al mar. De hecho, la sal, pues como te decía hace un momento, su nombre químico es cloruro de sodio, es decir, cloro y sodio unidos químicamente. Tienen otras aplicaciones también, sirven mucho como medicamentos estos elementos, pero hay otro punto muy importante que te quiero mencionar. También son muy utilizados como venenos. Son elementos altamente peligrosos ya que en cantidades medianamente bajas pueden causar severos daños a la salud de las personas o inclusive puede desvivirlos. Es importante tener cuidado con este tipo de sustancias, incluida la sal de mesa, que parece que es una sustancia muy tranquila y muy inocua o que no nos puede hacer daño. La realidad es que consumirla en exceso también produce muchas enfermedades. Otra característica importante de estos elementos es que también se vuelven altamente reactivos. Aquí la reactividad regresa, hace una especie de curva. Si te acuerdas, los primeros grupos son muy reactivos. Los grupos intermedios ya no son tan reactivos, pero los grupos del final otra vez regresa esta reactividad, siendo los halógenos un grupo de elementos bastante reactivos y con ganas de reaccionar con lo que se les encuentre enfrente. En este caso, su estado de oxidación es negativo y es -1. Por lo tanto, van a buscar la manera de crear una reacción química prácticamente a como dé lugar. Por ejemplo, el flúor, que es un elemento que forma parte de los halógenos, tiene el premio a ser el elemento más negativo y más reactivo que existe, por esta facultad que tiene de a como dé lugar querer reaccionar con otros elementos. Y por último, hablando de sus coloraciones, generalmente varían desde tonos amarillos, anaranjados y verdosos, siendo el caso del cloro que, por ejemplo, su nombre literalmente significa verde. Por otro lado, también podemos encontrar el yodo, que tiene coloraciones amarillentas o púrpuras dependiendo de su estado de agregación. Y por último, te los muestro aquí en la pantalla. Quiero que te fijes que es el grupo 17, prácticamente el último, y en este caso está formado por los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y astato, siendo el astato prácticamente del elemento menos común que hay y pues también no es tan estable como son los demás. En este caso, flúor, cloro, bromo y yodo son los protagonistas de este grupo de halógenos. Se encuentran presentes en muchos medicamentos, muchos insecticidas, muchos venenos y también en algunos alimentos. Vamos a pasar al último grupo de elementos químicos, que en este caso son los gases nobles.
Estos, como su nombre lo dice, son gases y se encuentran carentes de olor, color y sabor, además de que tienen una reactividad muy baja o prácticamente de cero. Por eso es que se llaman gases nobles, porque no tienen esta capacidad tan desarrollada de reaccionar con otros elementos. Y ahorita vamos a ver por qué. Estos elementos son monoatómicos. Quiere decir que se encuentran solamente en grupos individuales de un átomo. No pueden crear grupos de 2 o de 3, sino que se encuentran solitos a pesar de ser gases. Te lo digo porque habíamos dicho hace un momento que hay otros gases que les gusta crear moléculas diatómicas. Elementos como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno o hasta azufre pueden crear estas moléculas diatómicas, sin embargo los gases nobles no lo pueden hacer. Estos elementos no son tan raros, se encuentran en el aire y en la atmósfera e inclusive nosotros cuando respiramos, una pequeña cantidad del aire que respiramos está compuesto por una mezcla de estos gases nobles. Como algunos son más ligeros que el aire, a medida que brotan de la Tierra, van subiendo y se pasan a formar parte de la atmósfera. Estos elementos tienen una característica muy importante y es que su capa de electrones final está completa. Es por eso que les es muy difícil reaccionar con otro elemento. Los elementos químicos lo que buscan es lograr esta estabilidad electrónica y una vez que la alcanzan es complicado que otra sustancia pueda hacer una reacción química con ellos, a menos de que sea muy agresiva. En el caso de los gases nobles ya está completa su capa, por lo tanto de manera natural o normal difícilmente van a buscar crear una reacción química porque ellos no la necesitan. Esa es la realidad. Los gases nobles están como bien cubiertos por sus electrones y no necesitan realmente buscar electrones ya sea para dar o para recibir de otros elementos. Por último, algunos de los usos que podemos encontrar de estos elementos son como aislantes, refrigerantes o usados en globos o dirigibles para flotar. Como no reaccionan estos elementos, tienen muchas aplicaciones en lugares donde puede haber explosiones o fuego y por eso se usan como refrigerantes o como aislantes. Aquí en la imagen en pantalla puedes ver dónde se localizan. Te decía hace un momento, es el grupo número 18. Es el último que está en la tabla periódica. Y los elementos que forman este grupo son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. En algunos casos se considera también al organesón, que es el elemento 118. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te ha parecido este video sobre los elementos químicos. Sé que es un poco más largo, pero no por eso menos interesante. Me gustaría que me compartas alguna experiencia que hayas tenido o si hay algún dato de estos de los elementos que no conocías. Es importante entender que por eso están clasificados de esta manera, ya que sus propiedades son diferentes y entre mejor estén separados, también es mejor comprenderlos y poderlos utilizar en la vida cotidiana. Cuéntame qué experiencias has tenido con los elementos químicos. Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo los tipos de elementos químicos de la tabla periódica, así como sus características. Te pido por favor le des me gusta a este video, lo compartas con esa persona que está estudiando química y a lo mejor no le quedan tan claras cuáles son las diferencias entre elementos como los metales, los no metales o los metaloides, así como los halógenos y los gases nobles. No olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo haces para que estés pendiente al contenido que subo cada semana, tanto sobre la educación como los distintos videos del curso de química que ya encuentras disponibles en mi canal. Puedes seguirme en mis redes sociales como Profesor Carrillo. Me encuentras en Facebook, YouTube y en TikTok también. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, excelente día y hasta luego.